¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Gracias a todos los que ya se están sumando en este momento, a todos y todas que le están dando like precisamente a este video. Por la mañana les compartimos una opinión, un intento de reflexión sobre el verdadero papel que está jugando el crimen organizado en esta contienda electoral. ¿De qué lado están realmente los diversos personajes que lo conforman, los diversos intereses? Y en esta ocasión quiero ampliar un poco el espectro para abordar, para centrarnos en la oposición, porque la oposición, vaya que ha sido decepcionante. Cuando parecía que no podían hacer lo peor, lo hicieron. Cuando parecía que no podían ser más corruptos, lo fueron. Cuando parecía que no podían ser más incongruentes, lo lograron. Cuando parecía que no podían ser más cínicos, se superaron. El fondo de este hashtag de narcopresidente, narcocandidata y demás es la enorme, pero enorme desvergüenza de estos partidos que quieren gobernar el país. Y ojo, yo no estoy diciendo que en Morena no haya gente que sea capaz de todo. En la mañana lo comentábamos sobre esta lista de impresentables. Pero en el caso concreto de esta generación que está al frente del PAN, del PRI, del PRD, han llevado el pragmatismo a un nivel verdaderamente soez, en donde lo que importa no es solamente conseguir una meta, sino acabar cualquier tipo de límite, que cruzar cualquier tipo de límite ético como sello de, de éxito. Ya no les pasa por la cabeza que están haciendo algo mal. Ya no les pasa por la cabeza que están tomando decisiones que se les van a revertir en un futuro no lejano. Esta frase que los marca definitivamente, el haya sido como haya sido, pronunciada por uno de sus protagonistas en este proceso, Felipe Calderón Hinojosa, para justificar las tropelías, las irregularidades que lo llevaron al poder en el 2006, para justificar el fraude, en pocas palabras, hizo metástasis en estos 18 años al interior del PAN, del PRI y del PRD, hasta convertirse en un mantra que se complementa perfectamente con el de la verdad es irrelevante y con los cuales creen que tienen todo el derecho a enlodar a quien sea, como sea y cuando sea. En la mañana les comentaba de esta entrevista a Celso Ortega, confirmado que sí es Celso Ortega. Y esto, en lugar de enorgullecer a Carlos Loret de Mola, tendría que hacerlo pensar, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque creo que lo que debería de investigarse es por qué Celso Ortega les dio la entrevista. ¿Por qué el líder de los ardillos se las dio? Sí, te van a justificar que si los fixers, que si los contratos, que si la investigación. Celso Ortega, como ya lo han dicho varias cuentas de X, incluso lo mencionamos nosotros en la mañana, es hermano de Bernardo Ortega. Bernardo Ortega es integrante del PRD y no es un simple integrante, es un hombre que tiene peso político en las decisiones del PRD en Guerrero. Incluso el PRD en Guerrero es uno de los caudales de votos para la oposición en esa zona del país, de los últimos que le quedan. Y mucho es por el manejo político que ha hecho Bernardo Ortega en toda esa región de Quechultenango y anexas. Bueno, él es el hermano de Celso Ortega. Y resulta que Bernardo Ortega es del grupo afín a Silvano Aureoles. Y Silvano Aureoles resulta ser financiadista de Latinos. Entonces me parece que lo que se tendrá que investigar aquí es por qué Silvano Aureoles tiene relación con Bernardo Ortega o qué tipo de relación financiera tiene Silvano Aureoles con Bernardo Ortega y de Bernardo Ortega con Celso Ortega. Creo que eso sería bastante interesante. ¿No, no le parece? Eso ya de entrada. Tú como comunicador,
como periodista, caray, pues sabes perfectamente que la persona que está ahí está mintiendo, que la persona que está dando esa declaración te está dando datos falsos que no van de acuerdo a la realidad. Y no porque seas simpatizante o crítico de López Obrador, no, basta que te eches un clavado a los libros para saber cómo estaban los Zetas, quiénes eran los Zetas y cómo operaban los Zetas en 2006. Y si tenían o no tenían esa capacidad y esa jerarquía para tomar esas decisiones. Así, de entrada. Pero el periodismo que hace Loret, que hace Raimundo Rivapalacio, que hace López Dóriga, es cada día más mediocre, más corrupto, más servil. Las empresas mercantilizadoras de noticias o de información, como lo ha dicho el maestro Fernando Buenabad, constituyen una de las maquinarias de guerra ideológica capitalista más degeneradas. Y su degeneración es su fracaso y al mismo tiempo su delación. Se delata su definición a partir de su función distorsiva. Y lo que debería servir para orientar precisamente a la sociedad es en realidad un negocio para desorientar. No es lo mismo periodismo que mercadeo de noticias. Y aunque se ha instalado la idea perversa de que solo lo que vende diarios es información, y con ellos han creado cátedras, carreras, posgrados, especialidades, como nos recuerda, la reitero, el maestro Buenavad, caray, aunque reine en la cabeza de muchos la idea de que periodismo es el arte mercenario de vender la pluma al mejor postor, aunque impere el criterio peregrino de que un periodista es mercader de la confiabilidad, perdóneme, y aunque se machaque con la falacia de que el periodismo es el arte demagógico de la objetividad burguesa, lo cierto es lo que llaman y practican como periodismo en las empresas de periódicos es simple y llanamente mercancía, mercancía que está sometida a las peores leyes del capitalismo, mercancía que no tiene pero ningún respeto por la ética. Por lo tanto, pedirle a Loret de Mola que se comporte de esa manera, que denuncie, que investigue, que denuncie verdaderos actos de corrupción, es pedirle peras al olmo, simplemente. ¿Por qué? Porque el Latinos no está creado para eso, ni la trayectoria de Loret de Mola está diseñada para eso. Ni Broso, ni López Dóriga, ni Raimundo Riva Palacio. Ellos son mercaderes precisamente de la información, que han hecho dinero, que han obtenido poder, que han obtenido fama, gracias precisamente a hacer lo que hacen, pero no a buscar la verdad, no a sustentarla, no a dar efectivamente información que permita al país mejorar en ningún sentido. Simple y llanamente responden a los intereses políticos de un grupo empresarial que está en contra de Andrés Manuel López Obrador y que forma parte de esa élite que quiere regresar a los privilegios antes del 2018 y que no van a parar. Y no van a parar porque ya lo demostraron de manera fehaciente. Si presentan un montaje tan malo como este, pues ya qué podemos esperar. De verdad que sí necesitan que Genaro García Luna venga a echarles la mano, ¿no? Porque como dirían por ahí ya varios, ya se volvió incluso una frase hecha, pues los montajes ya no son como antes. Me queda más que claro. Siquiera hubieran buscado pues más carnita, más datos, hubieran tratado de, pues hubieran asesorado con el propio Héctor de Mauleón, ¿no? Héctor de Mauleón, quien se dedicó durante mucho tiempo a analizar el crimen organizado, que conoce las dinámicas del crimen organizado, que escribió durante la gestión de Calderón sobre crimen organizado, sabe perfectamente lo que ocurría en esas fechas y sabe perfectamente los financiamientos que se dieron en esas fechas y de qué lado estaban los cárteles en esas fechas. Y sin embargo, también prefiere cerrar los ojos por su antipatía hacia López Obrador, por su clasismo y repostear una mentira llana y vil. Pero ¿qué me dice de la clase política? Esa clase política que quiere gobernarnos. Es decir, no es menor,
no es menor. O sea, no se trata de que su servidor o el propio Loret o quien sea diga mentiras frente a una cámara, porque eso ya le toca juzgarlo a usted como audiencia. No, Xóchitl y su séquito quieren gobernar un país. Y Xóchitl Gálvez, durante las mañanetas, como tituló este evento que encabeza todos los días o algunos días, con esa actitud condescendiente, con esa actitud de, ya ven, se los dije, con esa actitud de, ya lo descubrieron, dice, ¿quién pompó el plantón de reforma? ¿Quién pagó los camiones? ¿Quién financió? Xóchitl, si tienes pruebas, muéstralas. ¿Te imaginas, Xóchitl, si tuvieras pruebas o los rivales políticos de López Obrador tuvieran pruebas? Ya lo hubieran tumbado. Si las tuvieran, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué razón? Porque se imagina, te quitas a López Obrador de en medio. Te quitas a Sheinbaum porque Sheinbaum es la heredera de López Obrador. Y tumbas a Morena, por supuesto, también de la contienda. Entonces, si hubiera un video, una grabación, una prueba real de la relación de López Obrador con el narco, ya lo hubieran presentado. No hay nada. Lo único que hay son mentiras. Y por eso, de verdad, yo todavía haría un llamado a Xochitl Gálvez a que se diera cuenta que hay formas de perder. Y la manera en cómo está llevando su campaña, o se le están llevando, es verdaderamente deleznable. Está siendo asesorada por lo peor de la clase política, por grupos que se han empoderado del Partido Acción Nacional, olvidándose incluso del propio PAN, que en su momento llegó a ser un partido importante, con credibilidad de derecha, hasta convertirlo en estas me reír, en donde su dirigente nacional presume con total desparpajo que él hace pactos mañosos y mafiosos con el del PRI y trata de convencernos de que así son todos, en pocas palabras. Xochitl Gálvez debería hacer un examen de conciencia. No se trata de ganar el poder por ganarlo, Xochitl. Se trata en definitiva de tener coherencia, de tener decencia, de tener un poco de educación, porque eso es lo que necesita este país de su oposición, una oposición real, no este circo de tres pistas que cada día se parece más al tenebroso de Broso, en donde la desesperación es de tal forma que ya no están pensando, ¿eh? Ya no están ni siquiera planeando de una manera mucho más fría y mucho más contundente. Ya están inventando y sacando. Vámonos. El caso de Santiago Krill Miranda, ¿no? Santiago Krill Miranda, el famoso hombrecito que también en su cuenta de Twitter dice los testimonios de financiamiento de apoyo, bueno, Xochitl Gálvez, ¿no? Que dijo que era lamentable que el crimen organizado diera a conocer el financiamiento o las relaciones financieras. Aquí lo tengo. Muy delicado que miembros de grupos criminales acepten sus vínculos con el presidente López Obrador. Espero que la fiscalía abra una investigación para que los mexicanos sepamos la verdad. ¿De qué verdad hablas, Xochitl? No hay pruebas, no hay nada. Santiago Krill, los testimonios de financiamiento de apoyo al crimen organizado a Morena son constantes e inaceptables. La Fiscalía General de la República debe actuar, también el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las ligas de Morena con el crimen organizado ponen en riesgo a la población y la gobernabilidad del país. Deben ser castigados ejemplarmente. Lo dice quien era secretario de Gobernación cuando Genaro García Luna estaba al frente de la AFI, cuando Genaro García Luna hizo del secuestro un negocio oficial, cuando Genaro García Luna comenzó la fabricación de culpables, criminalizó a la pobreza, destruyó vidas. Santiago Krill era el secretario de Gobernación y dijo en una entrevista que nunca se dio cuenta. Qué mal secretario de Gobernación, por decirlo menos. Qué incapacidad. ¿Cómo tiene cara de pedirnos el voto por alguien? Cuando no tuvo la mínima capacidad para darse cuenta del desastre que existía al interior del gabinete en donde él operaba como una de las piezas fundamentales. O de plano, qué corrupto, ¿no? Es una de dos. No tiene mucho que para dónde hacerse. En cualquiera de los dos
Santiago Krill no tiene autoridad moral, ¿no le parece? Pero además está este hecho de, bueno, Claudio X González, Salinas Pliego, que nos pintan de cuerpo entero a la derecha, siguiendo el manual de Goebbels, siguiendo el manual, por supuesto, que tiene que ver con el desprestigio de repetir algo una y otra vez, porque algo queda, ¿no? Y a mí comenzaría a lanzar algunas preguntas ya relacionadas realmente con el futuro de la oposición, ¿no? Porque más allá, si realmente afectan o no al presidente de la República, si realmente afectan o no a Claudia Sheinbaum, a mí en lo personal sí me causa ya repulsión la manera como operan, porque son una bola de bandidos tratando de usurpar un poder a la mala. No han tenido la capacidad de cuestionar la estrategia real de López Obrador en materia de seguridad, de debatirla en serio. No han tenido la capacidad de debatir en materia económica. No han tenido la capacidad de debatir en materia política. No han tenido la capacidad de debatir ni siquiera en cuestiones sociales, de transporte público, en fin, de obra pública, en fin. No han tenido capacidad alguna para ofertarse a la población. Son de verdad unos delincuentes, perdón que lo diga de esa manera, pero unos delincuentes que quieren erosionar todavía más la democracia, esta democracia que supuestamente ellos protegen y que supuestamente van a promover el domingo porque según ellos hay una elección de Estado en donde el presidente de la República no los deja votar. Ellos quieren votar libremente, pues que voten por quien quiera. Yo no he visto a nadie que les diga vas a votar por tal. De aquí, ¿por quién hablan? ¿A quién le hablan? En pocas palabras. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿realmente qué impacto tiene ya la figura de Xóchitl Gálvez en la promoción de las candidaturas a la Cámara de Diputados? ¿No? Porque a final de cuentas, la silla del águila para mí está perdida en la oposición, pero ellos buscan que el plan C no sea una realidad. Entonces, ¿realmente cuánto está aportando ya Xóchitl Gálvez para un aspirante, como dice el maestro Cepeda Patterson, en Sonora o bien en Guanajuato, ¿no? El problema del haya sido como haya sido es que genera adicción. ¿Por qué? Porque una vez que tienes poder, ¿no? Continúas con este pragmatismo totalmente amoral. ¿Por qué le digo amoral? Porque ya no distinguen entre el bien y el mal. Cuando eres moral, sabes lo que está bien, lo que está mal. Cuando eres inmoral, sabes lo que está mal y aún lo haces. Pero cuando eres amoral, ya no tienes la mínima capacidad ni siquiera de distinguirlo. En pocas palabras, los atropellos se convierten en la norma, ¿no? Las imposiciones en tu regla. Y es ahí donde tenemos que empezar a darnos cuenta hasta qué nivel de infamia, indignas completamente, pueden llegar, pueden llevar a cabo con tal de ganar. La ética es reflexión, es análisis, es argumentación, es debate sobre lo que consideramos correcto o incorrecto, bueno o malo, un bien o un mal, sin necesidad de proponer nada concreto. La ética en una sociedad es básica para interrogarnos sobre todo lo que hacemos individual y colectivamente. ¿Cuál es una buena democracia? ¿Cómo debe funcionar una correcta participación ciudadana o una correcta participación política? ¿Cómo actúa una persona que representa bien a la ciudadanía que lo ha escogido? ¿Cuál es el sueldo que consideramos adecuado para un representante público? ¿Qué criterios tienen que establecerlo? Son muchas preguntas, pero imprescindibles todas para entender cuál es la ética por parte de la política. La ética como análisis, como reflexión, como debate, no nos ofrece respuestas incuestionables, por supuesto, ni verdades absolutas. La ética nos anima a pensar, a proponer, a ponernos de acuerdo, a establecer criterios que hemos argumentado, que hemos consensuado. En la ética no deberíamos buscar respuestas fáciles, ni tampoco milagrosas, pero sí un camino para llegar a establecer los fundamentos de nuestro comportamiento personal y colectivo. Pero cuando la ética simplemente no forma parte ni del léxico, ni de la narrativa, ni de la persona, ni de la mentalidad, pues simplemente se pone en un huipil dorado. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, échenle pulgar arriba. Por supuesto, suscríbanse, compártanlo, nos ayudan muchísimo compartiéndole, denle a la campanita
Déjenos su comentario, por favor, y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Yo, como siempre, les agradezco, por favor, su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.